Muy bien, ahora vamos a utilizar este principio que hemos visto en el anterior video de formar un triángulo en cualquier parte de nuestro eje de coordenadas, ¿verdad? Ahí en cualquiera de los cuadrantes. Y vamos a utilizar eso para encontrar muchos valores de funciones trigonométricas de varios ángulos, conociendo solamente dos triángulos que ya los hemos mencionado muchas veces y son muy importantes, que son los triángulos de 45 grados, ya lo saben. Se los dije que tienen que aprenderlo muy bien este triángulo, donde aquí ponemos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y la hipotenusa 1. Y el otro triángulo sería el de 30-60, es decir, estamos manejando los ángulos notables. Pero vamos a ver que estos ángulos notables nos sirven para mucho más que simplemente unos cuantos, que simplemente para estos tres ángulos, nos sirven para muchos más. Y eso es lo que vamos a ver acá. Y bueno, ahí está. Vamos a aprender a sacar todas las funciones trigonométricas de todos esos ángulos y eso nos falta aquí. Olvidé meterle varios otros más por ahí. Pero bueno, entonces vamos a ello. Y pues aquí está nuestro eje de coordenadas para 30 grados. Nosotros sabemos que si este fuera un triángulo, sus lados tendrían esta relación de tamaños, ¿verdad? Porque eso ya lo hemos visto antes. El que estaría al frente de 30 grados sería un medio, el cateto que estaría justo al lado sería raíz de 3 sobre 2 y en este caso la hipotenusa sería 1. Bueno, y aquí podríamos poner las coordenadas, pero creo que eso no nos sirve en esta situación. Más importante es conocer el tamaño de los catetos, que sería lo mismo. Muy bien. Entonces, para 30 grados fácilmente yo con estos tres lados puedo saber los valores de sus funciones trigonométricas. Seno sería un medio, coseno sería el cateto adyacente y eso ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? La tangente sería esto sobre esto, un medio sobre un tercio, perdón, sobre raíz de 3 sobre 2, se simplifica el 2, me quedaría 1 sobre raíz de 3 y si no me equivoco, racionalizado estaríamos con ese valor, si no me equivoco. Entonces aquí tenemos la cosecante de 30, por si acaso lo vamos a comprobar porque por hacerlo a la rápida a veces nos equivocamos en cosas muy simples, muy elementales. Entonces ahí está, 1 sobre raíz de 3, lo que es lo mismo que decir racionalizado raíz de 3 sobre 3. Ahora estos simplemente son los inversos. Lo estamos haciendo muy rápido porque esto ya conocemos muy bien este proceso. Lo vamos a escribir esto racionalizado directamente, que sería 2 raíz de 3 sobre 3 y esto sería raíz de 3. Muy bien. Entonces nosotros sabemos hacer eso de ahí. Pero ahora vamos a ver que a partir de este triángulo nosotros podemos sacar muchos otros valores más. Entonces nosotros vamos a graficar esto de acá, otro ángulo acá, de manera que este triángulo que se forme con este nuevo ángulo, recuerden que el ángulo es todo esto, este nuevo triángulo que se forma va a tener como ángulo de referencia, es decir, a partir de la horizontal, va a tener el mismo 30. ¿Por qué? Porque he dibujado el mismo triángulo, pero como que en su forma simétrica, ¿verdad? O sea, como que reflejado en relación al eje Y. Muy bien. Si es que este es el mismo triángulo, esto es bien importante, esta es la clave. Si es que este es el mismo triángulo, los catetos, los lados en sí van a tener las mismas medidas. La hipotenusa siempre va a valer 1. Este que está al frente del 30 grados, que es el ángulo de referencia, sería un medio. Y este que está aquí sería raíz de 3 sobre 2. Pero ojo, aquí hay dos detalles. Hay un detalle muy importante que es en el eje X, el cateto está yendo a la izquierda. Por lo tanto, va a ser negativo. Y segundo, ¿qué ángulo en realidad es este? Pues miren, este de acá es el ángulo de 30 grados. Lo vamos a hacer con otro color, vamos a hacer que se distinga bien. Este sería el ángulo de 30 grados. Ahora, si nosotros hacemos todo esto hasta acá, de forma que el ángulo de referencia sea 30 grados, pues recordemos que hasta aquí es 180. Y si retrocedemos 30 grados, pues este ángulo que voy a obtener acá va a ser el ángulo 180 menos 30, va a ser el ángulo 150. Entonces, para el ángulo 150, nosotros vamos a sacar los valores de sus funciones trigonométricas utilizando el triángulo de 30-60, porque aquí está el triángulo, ¿verdad? Entonces vamos a sacar para 150 utilizando esos lados.
Lo vamos a hacer muy rápido. Ya, ahora sí. Entonces, miren esto es bastante fácil. Seno de 150 no es otra cosa más que cateto opuesto sobre hipotenusa. 1/2/1 sigue siendo 1/2, ¿verdad? Entonces, esto va a ser simplemente 1/2. Vamos a hacer con otro color. 1/2. Ahora el coseno de 150. ¿Cómo saco el coseno de 150? Pues utilizando el triángulo que es reflejo del de 30 grados. ¿Por qué? Porque aquí también se repite este 30 grados y pues estamos hablando del mismo triángulo. Por eso es que estamos utilizando los mismos lados y pues mi ángulo de referencia es este. Entonces el coseno de 150 sería cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso va a ser negativo, menos raíz de 3 sobre 2, porque la hipotenusa vale 1 y ya no modifica para nada. La tangente de 150 va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, y como ustedes pueden ver, es lo mismo que hemos obtenido acá, solamente que ahora va a ser un positivo dividido entre un negativo. Entonces esto va a ser negativo, pero va a seguir siendo raíz de 3 sobre 3. Si alguien no cree que esto fuera así, vamos a comprobarlo rápidamente en la calculadora. Yo voy a sacar el seno de 150 y me tiene que dar 1/2. De 150 grados y me da 1/2. Probaremos uno más. El coseno o la tangente, el coseno. Probaremos el coseno de 150. Entonces el coseno de 150 me va a dar menos raíz de 3 sobre 2. Es exactamente lo que tenemos. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos haciéndolo bien. Esta es la forma correcta de sacar los valores para muchos otros ángulos. En este momento estamos haciendo el de 150. Ahora los inversos, esto ya es fácil, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer mucho más rápido. 2 raíz de 3 sobre 3, pero negativo, porque sigue manteniendo el mismo signo. Y esto va a ser menos raíz de 3. Entonces, como pueden ver, son casi los mismos valores que nosotros hemos obtenido para el ángulo de 30 grados, porque el 150 es algo así como que un reflejo del 30 grados en relación al eje Y, ¿verdad? Entonces, por eso es que sus valores se parecen mucho, con la diferencia solamente de algunos signos, y estos signos se deben, la diferencia de signos se debe a que en el caso del 30, el cateto horizontal es positivo, pero en el caso del 150 el cateto horizontal es negativo. Por eso es. Ahora vamos a ver para otro reflejo. Primero lo vamos a ver para acá. Y pues vamos a imaginar que aquí formamos un triángulo que también es una especie de reflejo, pero esta vez en relación al eje horizontal. Es decir, mi ángulo de referencia va a ser 30 grados desde la horizontal. Recuerden, el ángulo de referencia siempre es desde la horizontal, desde aquí. Nunca va a ser desde la vertical, nunca va a ser esto. Entonces ahí tenemos nuevamente un triángulo. Vamos a poner las medidas de los catetos. El cateto vertical va a medir lo mismo, obviamente, porque es el mismo triángulo. Va a ser 1/2, pero ojo, en este caso hacia abajo, porque todo lo que está en Y hacia abajo es negativo. Y esto va a seguir siendo este de acá. ¿Por qué? Porque estos dos triángulos comparten el mismo eje horizontal, ¿verdad? El mismo cateto horizontal. Y la hipotenusa siempre 1. Entonces, ahora estamos hablando del ángulo, pues veremos qué ángulo es esto. Recuerden, una vuelta entera es 360 grados. Pero si retrocedemos estos 30, estaríamos hablando del ángulo 330 grados, perdón, era 360 menos 30 es 330. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las funciones trigonométricas del 330? Pues lo vamos a ir haciendo bien rápido. Lo vamos a escribir esto. Déjenme unos segundos. Vamos a sacar todas las funciones trigonométricas para 330. Y no necesitamos calculadora, como pueden ver, todo es directo, todo es manual. Entonces, pues vamos a ver seno de 330. Todo este ángulo es el 330, perdón, todo esto hasta acá es 330, pero nosotros podemos calcular ese valor con este ángulo de referencia de acá, del 30. Es como un reflejo de este mismo triángulo, un reflejo del 30, ¿verdad? Entonces, pues ahora vamos a ver.
Seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser positivo porque es una magnitud y porque sale de elevar al cuadrado y luego sacar una raíz. Siempre va a ser positivo. Entonces el seno va a ser menos 1/2 sobre 1, sigue siendo menos 1/2. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, va a ser raíz de 3 sobre 2. La tangente va a ser lo mismo, opuesto sobre hipotenusa, pero negativo. Entonces menos raíz de 3 sobre 3, ya lo racionalizado. Va a ser lo mismo que esto. Luego, ya estos son los recíprocos, esto ya es más fácil. Entonces esto va a ser 2 raíz de 3 sobre 3 y esto va a ser menos raíz de 3. Muy bien, entonces como ustedes pueden ver hemos sacado ya de otro ángulo más del 330 y como ustedes seguramente estarán pensando, ahora nos queda un reflejo más que sería este de acá. Es una forma de decir eso del reflejo, porque pareciera un reflejo. Entonces, ¿de qué ángulo estamos hablando? Pues nuevamente mi ángulo de referencia es 30 grados, medido desde la horizontal, siempre desde la horizontal. Entonces es 30 grados y estaríamos hablando de este ángulo. Hasta aquí es 180 y si sumamos 30 grados estamos hablando del ángulo 210. Muy bien, las medidas de los catetos de este triángulo pues son las mismas, el 1/2 en el vertical, pero negativo. Y el horizontal sigue teniendo esta medida también negativa porque está yendo a la izquierda y la hipotenusa 1. Entonces, con esos datos, pues nosotros vamos a poner aquí los valores de las funciones trigonométricas para el 210 grados. Como ven, es bastante fácil y solamente tienen que aprenderse 2 triángulos. Estos de acá, nada más. Se aprenden esos 2 triángulos y miren de cuántas funciones trigonométricas estamos sacando. Ahora, el seno va a ser para este ángulo, utilizando este triángulo, va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa y eso va a ser menos 1/2. El coseno va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa y eso va a ser menos raíz de 3 sobre 2. Y la tangente va a ser lo mismo que teníamos acá, pero esta vez negativo sobre negativo va a ser positivo, raíz de 3 sobre 3. Lo único que varían son los signos. La cosecante va a ser el inverso, menos 2. Luego este también va a ser negativo y va a ser 2 raíz de 3 sobre 3 y esto va a ser raíz de 3. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos sacado los valores de las funciones trigonométricas para muchos ángulos y solamente conociendo 2 triángulos. Entonces muchas veces les dan tablas para que ustedes se aprendan todo esto. A mí me parece un camino bastante ineficiente y tienen que aprenderse muchas tablas de muchos ángulos, muchos valores, lo cual es muy difícil. Yo creo que lo único que tenemos que aprender es estos 2 triángulos. Después podemos sacar cualquier valor. Yo les puedo decir, ¿cuánto vale la secante de 210? Ustedes dicen 210 es un reflejo de 30. Entonces trazan su triángulo, conocen bien las medidas del triángulo de 30 y ponen el valor correspondiente. Ahí está, bastante fácil. Entonces, para que este video no se haga muy largo, en el siguiente vamos a continuar y vamos a hacer lo mismo, pero para el ángulo de 60 grados con todos sus reflejos y para el ángulo de 45 grados. Entonces, como siempre, apoyen al canal, denle un like, suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video.